Bienvenido a este video tutorial donde vamos a entender el tráfico de datos básicos en una red de computadoras. Los objetivos educativos en este video tutorial van a ser: primero vamos a entender los conceptos básicos de cómo funciona el tráfico, bien sencillo, los conceptos básicos del tráfico, pero usando dos diferentes equipos de distribución o de medio de distribución, uno conocido como hub y otro conocido como switch. El hub todos sabemos que ya no está en función y el que está activo en todas las redes es el tipo switch. Increíblemente, el nombre hub es el sobrenombre con que se le ha puesto a los diferentes dispositivos switch. En forma básica, entonces, nuestra intención es que entendamos en forma sencilla cómo el tráfico fluye por los puertos dentro de un distribuidor cuando tipo hub y cómo se diferencia de cuando usamos un tipo switch. Bien sencillo, bien interesante para entender el tráfico de redes y datos. Empecemos con el tema. El medio de distribución puede tener el nombre de una unidad hub o una unidad switch. Físicamente son iguales. Lo interesante de esta conversación es que el hub, un componente de distribución anterior, tenía la función solamente de trabajar en lo que llamamos la capa 1, no inteligente, o sea, lo único que sabía hacer el hub es sencillamente pasar los voltajes de un puerto a todos los puertos, y eso técnicamente tenía una buena función en el principio de las redes. Hoy en día no funciona el hub, no existe un hub, ya no lo venden casi, porque la función es muy pobre en lo que necesitamos. Así que entra en función lo que se llama el switch. El switch es otro distribuidor, físicamente podrían ser iguales, pero electrónicamente diferentes. Se conoce como que trabaja a nivel 2 de los 7 niveles del OSI. Trabaja leyendo no solamente la capa física, sino la capa 2, donde están las direcciones de los MAC address. Así que el switch, esa capacidad de leer las direcciones de los MAC address y ese nivel 2, lo considera ser inteligente. El hub no es inteligente eléctricamente, así que el hub pasó a ser historia y lo que queda hoy en día son los medios de distribución basados en switch capa 2 y hay switch capa 3 también. No es el objetivo ahora entrar en esa discusión y lo que vamos a cubrir ahora es cómo vemos el tráfico dentro del switch para efectos educativos. Para hacer esto vamos a hacer una tabla donde vamos a comparar el comportamiento del tráfico en un switch o conmutador. Vamos a usar un distribuidor de 5 puertos típico donde vamos a ver el tráfico de mensajería nodo a nodo únicas y de mensajería de tráfico nodo a todos broadcast. Una mensajería única hace una mensajería de un nodo a otro, de un punto inicial a un punto de destino intencional. El broadcast es una comunicación nodo a todos porque la intención es que un nodo se quiere comunicar con todos los componentes de una red. Lo vamos a analizar en 3 distribuidores centrales en la red: comportamiento de un hub, comportamiento de un switch sin capacidades de VLAN activadas y el comportamiento de un conmutador switch con sus capacidades de VLAN activadas, como se ve en los 5 puertos. Esta es la tabla que vamos a estar haciendo en cada uno de los puntos de explicación. Empezamos con el repaso del tráfico como se ve en una unidad de distribución tipo hub usando mensajes únicas nodo a nodo. Como podemos ver en esta gráfica, podemos notar que la comunicación nodo a nodo en un componente de distribución hub, en este ejemplo empieza la comunicación por el puerto 1 y el comportamiento natural de un distribuidor tipo hub en una mensajería nodo a nodo es copiarle a todo el mundo, sea o no sea el destino, el mismo mensaje. Por eso el componente de distribución hub dejó de existir porque es muy poco eficiente y provee muchos problemas de tráfico. Para mensajes nodo a nodo únicas es que lo que entra por un puerto siempre se distribuye a todos los puertos. Si nos movemos entonces a el tráfico y lo ponemos en la tabla, podemos ver que un modelo de distribución con un equipo hub con su mensajería únicas nodo a nodo entra por el puerto 1 y es copiado el tráfico a todos los puertos. Si pasamos entonces ahora al mismo componente pero con una mensajería nodo a todos, broadcast, vamos a ver que es el mismo comportamiento que teníamos en el nodo a nodo. No hay diferencia porque entra por el puerto 1 y se distribuye
a todos los puertos. No hay diferencia entonces si lo vemos en la tabla. Si lo vemos en la tabla ahora, no hay diferencia entre el comportamiento en un equipo de distribución tipo hop entre mensajería nodo a nodo, únicas, y mensajería nodo a todos, broadcast. Vamos a repasar primero el tráfico, cómo se comporta en un conmutador equipo de distribución tipo switch sin capacidades de VLAN. La base que discutimos en Redes 1 es que la maravilla o inteligencia de un conmutador switch es que tiene inteligencia de mantener listas de MAC address en cada puerto de los equipos o nodos que envían paquetes o mensajes en cada puerto. Esto hace que el conmutador o el switch tengan la inteligencia de saber qué cosas están conectadas en cada puerto y saben cuándo hay alguien y cuándo no hay. Entonces, cuando hablamos del tráfico nodo a nodo o tipo únicas en un conmutador switch sin capacidades de VLAN, estamos hablando, como en este ejemplo, que cuando envía un mensaje por el puerto 1, un mensaje que tiene la intención de llegar de el nodo A al nodo C, entra por el puerto 1 y es analizado, y lo que busca el nodo inteligente conmutador switch es en qué puerto ha visto o sabe que tiene ese nodo destino C. Inmediatamente descubren la lista que eso está en el puerto 3 y solamente le pasa la copia o el mensaje al puerto 3 de manera tal que es muy eficiente y no pasa una copia a los demás puertos porque no tiene por qué enviarlo, porque ese mensaje no era para esos puertos. Inteligencia de tráfico. Esa inteligencia lo hace ser más eficiente. Si lo comparamos con la tabla de tráfico que estamos haciendo, vamos a ver que en el mensaje o tráfico nodo a nodo, el enviado por el puerto 1 nunca es copiado al 2 porque no tiene la intención, y el puerto 3 es quien tiene el nodo C. El puerto 4, 5 y el 2 nunca se enteran de que el mensaje pasó. Esa es la inteligencia del conmutador. El mensaje en un conmutador switch sin capacidades de VLAN tipo nodo a todos o broadcast es un mensaje bien que está intencional, que va a ir de donde quiere a todos los puertos porque está así diseñado con el MAC address del destino en todos uno. ¿Se acuerdan del all once que hablamos en Redes 1? Así que entra por el puerto 1, es analizado y se entiende que la intención es que es un nodo a todos, por lo tanto no hay que consultar todas le enviamos una copia a todos los puertos porque así fue pedido por el origen de ese paquete y él hace una copia a todos los puertos. Si lo comparamos con la tabla, ahora que tenemos eso claro, vamos a ver que tenemos que en el comportamiento nodo a nodo, únicas, se le envía solamente al puerto que sepamos que tiene el nodo conectado o sabemos que tiene el nodo presente. Los demás nunca se enteran. En el mensajería nodo a nodo, únicas, y en mensajería broadcast se le envía intencionalmente a todos porque así lo pide el origen. Ahora que estamos aquí, vamos a ver un poco más de detalles en el tráfico de los datos en un conmutador switch sin capacidad de VLAN, entrando en algunos aspectos un poco más técnicos y queremos traer un poco más de puntos de estudio. Empezamos con un concepto de configuración de un conmutador switch sin las funciones. Típicamente vas a tener el concepto de una cajita con diferentes conexiones para diferentes nodos, donde vas a tener 5 puertos con un switch conectando computadores o nodos A, B, C y D, enviando mensajes, por ejemplo, de A a B o de C a D. Típicamente se conocen como puertos los puntos de conexión donde los nodos se conectan, le llamamos puertos. El tipo de comunicación de un nodo A hablando con un nodo B, llega esa comunicación al puerto 1, llega el paquetaje, el tipo de paquetaje que hemos hablado de tipo normal para una comunicación de datos, entra por el puerto 1, es analizado el destination MAC address y es enviado por el puerto 3 solamente. Y esto es un ejemplo repasando de una comunicación unicast, nodo a nodo. Dentro del nodo a nodo, recuerden que el paquetaje tiene una codificación. Si expandimos un poco la comunicación, vamos a ver que en repaso del tráfico normal entre nodos dentro de y fuera de un dato de un local RNAME, tenemos los 7 layers del OSI definidos en paquetaje capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, 6 y 7, como aprendimos en Redes 1. Típicamente los protocolos que vamos a usar son MAC address. En el capa 2, capa 3 vamos a usar IP versión 4 y capa 4 vamos a usar TCP o el protocolo UDP.
Esta es la forma en que vemos el tráfico normal de comunicación dentro de un conmutador switch. Ese tráfico normal, si nos ponemos un poco científicos, también se le conoce como tráfico on-tag. La mayoría de los términos que se refieren a VLAN hablan del tráfico normal como un tráfico on-tag porque no tiene dentro de la capa 2 un campo adicional para subcategorizar. Veamos un ejemplo de este tráfico en un conmutador switch sin capacidad de VLAN en una red ya un poquito más dirigida a entender la red misma. Aquí tenemos un dibujo de red sencillo donde tenemos varios componentes. Tenemos aquí dos conmutadores, dos switch. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, de los cuales 2 son servidores, 4 son PC. Intentamos explicar que tenemos dos departamentos, un departamento de finanzas y un departamento de servicio. Toda la red, todos los nodos, todo está diseñado en este esquema de sin capacidad de VLAN en una sola red. Y esa red ahora mismo es la red 192.168.1.0 con /24. Por lo tanto, todos los nodos tienen que cumplir con el esquema de IP que estamos asignando. Si vamos a analizar el tráfico debe moverse según lo que estamos viendo en un conmutador switch sin capacidad de VLAN. El tráfico se va a mover entre todas las máquinas, pero a la misma vez permite la comunicación de todos los lados a todos los lados porque es un solo NetID, es una sola red, así que aquí no hay subdivisiones ninguna y ese es el comportamiento normal de una red sin capacidades de VLAN. Vamos a entender ahora lo que es el tráfico del conmutador switch, pero con capacidades de VLAN. ¿Qué es tener capacidades de VLAN? De una forma sencilla, capacidad de VLAN, el conmutador con capacidades de VLAN, lo que hace es que cada puerto, habíamos dicho que tenía una lista de los MAC address. Pues ahora el conmutador que se compra o que se adquiere con capacidad de VLAN, no todos vienen con capacidad de VLAN, trae la capacidad o inteligencia de también por puerto hacer una lista de qué VLAN pertenece a cada puerto. En adición a esto, el paquete de información, cuando es un conmutador switch con capacidad de VLAN es diferente porque cuando hablamos del paquete, si se acuerdan lo que dijimos en redes 1, teníamos la capa 2 con el source MAC address y el destination MAC address. Pues cuando hacemos un conmutador switch con capacidades de VLAN, lo que estamos diciendo que es que en la capa 2 vamos a añadir un campo adicional que es para poner la información del VLAN, o sea, una agrupación por puerto adicional. Así que ahora tenemos la capacidad de poner una identificación por puerto o por grupo de puertos que identifica el VLAN. Interesante, por lo demás, la capacidad de VLAN muy usada en muchos aspectos. Recuerden, nuestra intención aquí es hacerlo y conocerlo general. ¿Cómo se ve un VLAN? Vamos a verlo un poquito más explicado. Un VLAN no es otra cosa que una agrupación de puertos para comunicación. Si vemos entonces ahora un análisis del concepto de tráfico del switch con capacidad de VLAN en un tráfico nodo a nodo o un tráfico unicast, vamos a ver que en el concepto de comunicación VLAN tenemos que en este ejemplo el VLAN 8 agrupó y dijo que el VLAN 8 se compone del puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3. La mensajería unicast que tiene ese conmutador switch ahora va a tratar estos tres puertos como los únicos puertos que se van a comunicar intencionalmente y va en este ejemplo el VLAN 5 va a ser dos puertos adicionales. No existe comunicación entre los VLAN natural, entre los VLAN en un conmutador switch inteligente, es intencional. Tenemos que hacer otras cosas para que se comuniquen que están un poquito más avanzadas y no las vamos a discutir en este video tutorial, pero cojamos este ejemplo sencillo que estamos viendo. En este ejemplo sencillo, si fuéramos a analizar un tráfico unicast en este escenario de este conmutador con capacidades de VLAN activadas en un tráfico nodo a nodo unicast, el nodo A quiere hablar con el nodo C del VLAN 8, pues la comunicación va a entrar como hemos aprendido. Va a ser verificada en la lista de MAC, va a ser verificada contra la lista de VLAN y ahora la distribución va a ser verificada solamente dentro del VLAN 8, el cual le permite comunicarse. Puerto 2 nunca se enteró de esa comunicación porque no tenía que hacer una copia y el puerto 4 y el puerto 5 nunca se enteró porque sencillamente no pertenecen al mismo VLAN y no hay por qué compartirle entre VLAN. La separación intencional que causa la agrupación de VLAN.
Si vemos la tabla de este ejemplo, que es ejemplo de conmutador switch con capacidad de VLAN, mensaje nodo a nodo, unicast, vamos a ver que lo envió por el puerto 1, no le envió copia intencional al puerto 2 y sí le envió copia al puerto 3, pero no le envía puerto 4 y puerto 5 porque el puerto 4 y puerto 5 no pertenecen al mismo VLAN. Interesante la comunicación unicast. Analizando rápidamente cómo se ve la comunicación en el tráfico conmutador switch con capacidades de VLAN, pero ahora con mensajería nodo a todos, tipo broadcast, vemos que el broadcast o la distribución intencional es dentro del VLAN, no entre VLANs. Por lo tanto, como estamos viendo en este ejemplo, si alguien tuviera que enviar un broadcast por alguna razón particular, entra por el puerto y es distribuido a todos los puertos que sean del VLAN. Entre VLAN no hay comunicación, así que estos puertos nunca se enteran de ese broadcast. En efecto, hay agrupación de puertos. Si vemos ahora en la tabla, tenemos fácilmente el comportamiento que en el broadcast con capacidad de VLAN activada, en este ejemplo que estamos viendo, solamente la comunicación se quedó entre los puertos 1, 2 y 3 y 4 y 5 nunca se enteran porque asumimos que es otro VLAN. Si vemos ahora el comportamiento nodo a nodo de dos mensajes diferentes en dos VLAN diferentes, llevándolo un poquito a realidad más compleja, vemos inmediatamente si aplicamos el concepto de nodo a nodo o mensajes únicas, no es copiado al puerto que no tenga el destino intencional, pues entonces este mensaje se envía del puerto 1 al puerto 3 porque era originalmente de A a C y el puerto B nunca se entera. 4, 5 y 6 nunca se enteran porque sencillamente no pertenecen a ese VLAN. Y tomamos el mensaje de E a F, el puerto 5 recibe y sale por el puerto 6 porque es el puerto que él sabe que está el nodo F, el destino. Y el puerto 4 nunca se entera porque él no es parte del destino que tenía la intención, pero nunca cruza de un VLAN a otro. Si vemos ese mismo concepto, ahora en mensajería nodo a todos, en el mismo conmutador, vemos el mismo comportamiento, pero un tanto diferente porque es dentro del VLAN. Tenemos, como podemos ver claramente en la ilustración, que un mensaje con intención de ser broadcast es distribuido a todos los puertos miembros del VLAN 1, pero nunca son pasados al VLAN 2, y la misma intención de en el VLAN 2 nunca son pasados al VLAN 1 porque se distribuye el broadcast dentro del mismo VLAN. Es interesante este concepto. Si llevamos esto a la red, lo vamos a llevar bien fácil porque entonces ahora tenemos el mismo diseño, pero ahora vemos los efectos de un VLAN. Si te fijas en este diseño hay un cambio al diseño anterior. Si te fijas ahora tenemos dos NetID, tenemos dos redes separadas. Tenemos una red interior que está compuesta por VLAN 8 y otra que está compuesta por el VLAN 9. En este escenario, clarificando cualquier duda, la comunicación es solamente dentro del VLAN. No hay comunicación entre VLAN en este punto como lo estamos diciendo de esta forma básica. Después en otros módulos más avanzados vamos a hablar de eso. Así que esta comunicación ahora mismo solamente es dentro de cada VLAN y en efecto se agrupan los nodos por puertos gracias a la capacidad de VLAN. Todos los conmutadores switch que tienen la capacidad de comunicarse VLAN por estado normal o de factoría de ellos, todos los puertos se les pone la membresía a ser parte del VLAN 1. Así que el VLAN 1 no debe ser usado en ninguna otra agrupación porque el VLAN 1 está reservado para que todos los puertos vienen por default pertenecen a VLAN 1. Si vemos ahora un conmutador switch con funciones de LAN activas, podemos entender mejor las capacidades de tráfico. En este ejemplo tenemos dos nodos, A y B, en el conmutador de arriba, switch, y en el switch de abajo tenemos F y H. El nodo A y B y el nodo F y H pretendemos se comuniquen unos con todos y todos con todos. Así que tenemos que unirlos por algún sitio que, en este caso en particular, vamos a trabajar con lo que se llama un punto de conexión de switch a switch. Ese puerto de switch a switch tiene un comportamiento un poco diferente cuando tenemos funciones de VLAN que cuando los unimos sin funciones de VLAN. Cuando tenemos necesidad de comunicación de A a B, se queda en el mismo switch, pero cuando tenemos comunicaciones de el nodo A al nodo H, tiene que pasar por el puente de unión de ambos. La comunicación es bidireccional y esta unión de switch permite la comunicación entre los puertos del nodo de un lado a otro, siempre y cuando las funciones de LAN sean iguales. Para hacer esto, los conmutadores switch con funcionalidad de VLAN tienen diferentes tipos de tráfico. Como acabamos de aprender, el tráfico normal
también conocido como un tag, siempre va a estar del puerto hacia el nodo. Cuando hablamos del puerto hacia el nodo, tenemos que ya enfatizar que el tráfico se conoce técnicamente como un tráfico on-tag. Para que el tráfico sea on-tag en estos switch con capacidad de VLAN, necesitamos configurar esos puertos. Esos puertos se conocen técnicamente como puertos configurados a ser access port. Cuando configuramos un puerto access port, estamos configurando que el paquetaje que sale de él y entra se espera que se cumpla con este esquema de paquetaje de tráfico, así que no tiene ninguna espera de identificación o subidentificación de VLAN. Cuando hablamos del tráfico que va entre los conmutadores switch por esta vía, conocemos que ese tráfico ahora es un tráfico tag. No es on tag, es tag. Tag quiere decir que cambiamos su formato para que contenga un subcampo de identificación de VLAN ID, prioridad, el cual se usa para categorizar los tipos de tráficos de paquetes. A esta ruta de este subcampo es lo que llamamos el paquete tag. El paquete tag se asocia con que el puerto no puede ser access port, el puerto tiene que ser configurado a un puerto troncal, trunk port, y se utiliza para agrupar en un subcampo. Para poder hablar ese lenguaje es el paso completo de comunicación entre un switch y otro que necesite pasar identificación de VLAN, necesita ser configurado en vez de access port a trunk port. Un trunk port no es otra cosa que un puerto configurado a hablar tráfico tag en este formato, diferente a hablarlo on tag que se configura access port. Puerto troncado, un puerto de tronco, permite la comunicación de un switch a un switch, pasando la comunicación con su identificación de VLAN de un lado a otro, de manera tal que podemos tener diferentes VLAN e identificaciones de VLAN tomadas en cuenta en la comunicación sin interferir con las comunicaciones internas de los nodos. Habiendo explicado esto, tenemos más claro las diferentes configuraciones de cada puerto en un conmutador switch con capacidades de VLAN. Así que tenemos access port o configuramos los puertos trunk port. Las dos capacidades vienen por cada puerto moderno. Hagamos unos pequeños ejemplos de comunicación. Ejemplo 1. Vamos a configurar este conmutador switch con capacidades de VLAN, donde tenemos los puertos 1 al 4 como access port y tenemos todo asignado en el switch 1 como VLAN 1. El quinto puerto lo vamos intencionalmente a configurar en vez de access port a trunk port. En el switch 2 hacemos lo mismo. Cuando tenemos este tipo de configuración entre dos conmutadores con capacidades de VLAN, tenemos que el switch 1 tiene todo VLAN 1, que es el default, y el 2 también. Por lo tanto, tipo de comunicación en este ejemplo, bajo estas configuraciones, todos los puertos se van a comunicar con todos los puertos dentro de cada switch y entre cada switch, porque todos los puertos de todos los switch pertenecen al mismo VLAN y no hay restricciones. Así que una comunicación de nodo a nodo, de switch a switch, también va a ser posible, al igual que comunicaciones entre puertos dentro de los mismos switch. Todo posible porque todos pertenecen al VLAN intencionalmente. Este es el estado de factoría o el estado default en que vienen la mayoría de los switch con capacidades de VLAN. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo 2, donde en este switch con capacidad de VLAN, los VLAN son diferentes en el switch 1 y en el switch 2. Te fijas, todos los puertos del 1 al 4 son access port, VLAN 1, y en el switch 2 todos los puertos del 1 al 4 son access port pertenecientes al VLAN 2. Esto va inmediatamente a no permitir la comunicación entre los switch, pero sí dentro del switch. O sea que todos los nodos del switch 1 se pueden comunicar con todos los nodos del switch 1, pero no pueden cruzar el portal de la truncada. ¿Por qué? Porque no son el mismo VLAN. Así que la comunicación entre switch, entre puertos en este caso, no es posible, pero la comunicación dentro de cada switch entre todos los puertos es posible porque todos los puertos del switch 1 pertenecen al VLAN 1 y todos los puertos del switch 2 pertenecen al VLAN 2. Por lo tanto, la comunicación dentro del switch 1 se puede, dentro del switch 2 se puede, entre switches no. Veamos este ejemplo 3. En este ejemplo tenemos una pequeña variación. Tenemos que en el switch 1 diferentes VLAN por puerto. El VLAN 1, el VLAN 2, diferentes puertos. Por ejemplo, el puerto 1 del switch 1 está en el VLAN 2, todos los demás en el VLAN 1 y en el switch 2 el VLAN 2 en el VLAN 1, 2 al 3, al 4. En este tipo de configuración, la comunicación entre los puertos que pertenecen al VLAN 1 dentro del switch 1 se puede, dentro del switch 2 se puede y entre switch de VLAN 1, puertos pertenecientes al
VLAN 1 se pueden comunicar. VLAN 2 en este escenario no se puede comunicar con nadie en el switch 2. El switch 2 no se puede comunicar con el switch 1 en ninguno de los puertos que sean VLAN 2. La comunicación entre switch solamente existe entre aquellos puertos que pertenecen al mismo VLAN, o sea que los puertos, el puerto 1 del switch 1 se puede comunicar con el puerto 1 del switch 2, pero no con los demás puertos. Recuerden la base de que necesitamos estar en el mismo VLAN para comunicarnos dentro de un switch con capacidad de VLAN. En este escenario, el puerto A solamente puede hablar con el puerto F. Repasemos el próximo ejemplo, ejemplo 4. En el ejemplo 4 tenemos más variedad de VLAN. Puerto 1 es el VLAN 2, puerto 3 es el VLAN 8. Así que tenemos el VLAN 8 y el VLAN 2 en diferentes switches. En el switch 1 y tenemos el VLAN 1. Básicamente toda comunicación va a ser posible dentro del mismo VLAN. O sea, todo lo que es VLAN 1 va a hablar con el VLAN 1 en el mismo switch y todo lo que es VLAN 1 en el switch 1 va a hablar con lo que sea en VLAN 1 en el switch 2. Todo lo que sea VLAN 2 en el switch 1 va a poder hablar con todo lo que sea VLAN en el switch 2 y viceversa. Toda comunicación en el switch 1 con el VLAN 8 o con el VLAN 2 no es posible en ninguno de los switches porque la comunicación en estado normal dentro de los switches no cruza VLAN, tiene que ser dentro del mismo VLAN. Teniendo eso claro, repasamos las posibles comunicaciones. Todo lo que sea VLAN 2 va a poder hablar con todo lo que sea VLAN 2 dentro del switch y fuera en el otro switch. Una comunicación clara porque están en el mismo VLAN. Todo lo que sea VLAN 8 va a poder comunicarse con todo lo que sea VLAN 8 en el mismo switch o en otro switch. Todo lo que sea VLAN 1 va a poderse comunicar con lo que sea VLAN 1 dentro del mismo switch o entre los switches. Llevándolo al punto final de resumen, donde vemos todos los comportamientos que hemos estudiado en este video tutorial, tenemos distribución por medio de equipo hop. En el tráfico nodo a nodo únicas es a todos los puertos una copia y en el tráfico nodo a todos broadcast es igual el comportamiento, lo que lo hace ineficiente. En el conmutador switch sin capacidades de VLAN, con capacidades de VLAN tenemos comportamientos diferentes. En el comportamiento del conmutador switch sin capacidades de VLAN tenemos que se distribuye el mensaje solamente al puerto que tenga el destino que se intenta. Los demás puertos no tienen que recibir el mensaje y a las capacidades de VLAN se le envía el mensaje solamente si es miembro del mismo VLAN. Resumen corto de todo lo que hemos hecho en este video tutorial. Agradecemos su tiempo y atención en este video tutorial. Esperamos que su interés por las redes y el área de informática continúe. Nuevamente, gracias por su tiempo y atención.